Hemos invitado al señor Álvaro Hensler, presidente de la Asociación Civil Transparencia, quien hoy estuvo presente por invitación especial de la OMPE en la presentación de la cédula que da cuenta de las candidaturas para 5 elecciones que se van a realizar simultáneamente el próximo 12 de abril. Estamos viendo en la televisión cómo va a quedar. Hoy sabemos el orden de los partidos y las coaliciones, puesto que se ha sorteado y el resultado es el que vemos en las pantallas. La distribución de los 37 movimientos o partidos que están participando. Repito, se trata de 5 columnas diferentes que tendrán colores diferentes. Solo la primera columna, que es la de las candidaturas presidenciales, tiene además del logo una foto, la foto del candidato presidencial. Señor Álvaro Hensler, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en RPP. Encantado, Fernando, de estar con ustedes una vez más. ¿Cómo vivió usted la presentación de la cédula? ¿Qué nos puede comentar de lo que vio y de lo que se dijo? Bueno, nosotros como observadores acreditados por el jurado estamos observando cada uno de los pasos del proceso electoral. Hoy fue una fecha importante porque el día de ayer venció el plazo de la admisión de las candidaturas. Ahora entra en un proceso de tachas y observaciones que durará hasta la quincena de marzo. Y además el día de hoy se realizó el sorteo, porque si bien los partidos políticos fueron ordenados simplemente por orden alfabético, su posición en la cédula es a partir de un sorteo, a partir de una directriz que tiene el sistema electoral. Entonces estuvieron los personeros de los 38 partidos políticos y como observadores estuvo la Defensoría del Pueblo, representantes de RENIEC, del jurado y nosotros como Transparencia. Se llevó a cabo el sorteo de las 38 bolillas y se sacó una a una con la presencia de todos los partidos políticos y la prensa. Fue un acto público y se pudo determinar finalmente el orden de aparición de los partidos, lo que ustedes han mostrado muy bien en pantalla, y muy importante esta necesaria educación pedagógica a la ciudadanía de cómo es el acta, cómo se tiene que votar en la cédula, y ahora ya sabemos el orden de aparición de los partidos en la cédula. Algo que ha llamado la atención, que se puede ver en 2 espacios en blanco, 12 líneas horizontales, la primera que de las 5 elecciones, mientras que lo que se ve en la parte más alta de la pantalla, solamente la parte presidencial no existe, presumo que es el FEREPAP, que presenta listas parlamentarias, pero no candidatos a la presidencia y a la vicepresidenta. ¿Era necesario mantener todo ese espacio horizontal blanco, lo cual impide que se reduzca un poco la cédula, ¿no? Y había mucha preocupación de la magnitud, creo que son 42 centímetros. De acuerdo. Es un punto bien importante, de eso fue materia de discusión el día de hoy. Hubo varias observaciones de 3 partidos políticos y el suceso tiene que ver específicamente con el Partido Ciudadanos por el Perú. Que ayer anunció que se retiraba del todo. Y aquí hay que entender muy bien, yo creo que el sistema electoral ha actuado muy bien. Yo creo que la OMPE, en coordinación con el jurado, con RENIEC y con opinión nuestra, escuchando las voces de los partidos políticos el día de hoy, ha decidido tomar una decisión que me parece saludable, porque no solamente el proceso tiene que ser legal, sino legítimo. Tenemos que en estos momentos de tanta confrontación y tanta susceptibilidad, que el sistema electoral busque las medidas para que los partidos políticos estén de acuerdo con cada paso que se puede dar, me parece un camino correcto. ¿Qué fue lo que pasó? El Partido Ciudadanos por el Perú presentó a fin de diciembre del año pasado sus diferentes listas y candidaturas. Y lo que ha pasado es algo inédito, que creo que ayer tú estuviste en una entrevista con el personero o el presidente del partido, que es que todas las listas han sido declaradas improcedentes. Y a la misma vez, en ningún caso el partido ha hecho una apelación. Es decir, no ha tenido que pasar el caso al pleno, o sea, que eran los jurados especiales. Y el día de ayer se anunció el retiro. No hubo una notificación formal, porque también hay un poco de vacío legal sobre este caso inédito de que no se acepte ninguna de sus listas, y por ende el día de hoy en el sorteo sí se consideró al partido porque no había una declaración firme que se excluía del proceso. O sea que tenía una bolilla. Tenía una bolilla y salió en el lugar donde claro, se ve en la pantalla que está en vacío. Tabla, sí. Entonces, en una directriz inicial, los partidos conocieron esto en diciembre. La OMPE informó que el proceso era que si en algún momento durante el proceso se retiraba por una razón un partido, simplemente subía, ¿no? El partido que estaba en la posición 18 pasaba a ser 17, por decir un ejemplo. Sin embargo, válidamente los partidos políticos que estuvieron el día de hoy levantaron el tema de que era mejor que si es que públicamente se había anunciado que tenía la posición 30, 5 o 2, se mantuviera la posición y se dejara el espacio en blanco.
Se hizo un cuarto intermedio, la OMP convocó al sistema electoral, convocó a la Defensoría, nos convocó a nosotros y acordamos unánimemente de manera muy rápida que era sensible atender esa preocupación de los partidos con aras de que haya legitimidad y continuar con el proceso. Y así sucedió. O sea que se mantiene la numeración y el número de los... La posición. Pero uno de los números desaparece físicamente. De acuerdo. No hay un número en realidad. O sea, en el diseño de la cédula no hay números, hay posición. Pero, digamos, una posición se mantiene vertical, la posición. Sí. Y se pone esa franja en blanco por el suceso inédito, como todo pasa en nuestra elección. Más o menos, ¿no? En la mitad, ¿no? Hay un espacio en blanco horizontal de las 5 columnas de Ciudadanos por el Perú. Es el único caso, el único partido. Es el único caso y no puede existir ningún otro caso adicional. Lo que va a existir de ahora en adelante, y eso también es muy importante que la ciudadanía lo tenga muy claro, es la inscripción final de candidaturas. Acá el proceso son 4 pasos muy simples. El 23 de diciembre se presentaron las candidaturas, los partidos al jurado. Hasta el día de ayer se admitieron las candidaturas. Ahora, y el 14 de marzo van a quedar inscritas las candidaturas. Presentación, admisión, dentro de un mes, entonces. Inscripción. En ese mes hay un proceso de tachas a primera instancia, en segunda instancia. Ahora, el 13 de marzo, la pregunta podría ser, ¿tendremos entonces el 100% de candidaturas seguras? No. El único caso puede ser que si desde el 14 de marzo hasta el 11 de abril hay algún candidato que se surge alguna condena del Poder Judicial o el Congreso de la República hace una inhabilitación política, también puede salir de la contienda. Pero no pueden salir más partidos políticos. Y no pueden haber renuncias. Y no pueden haber renuncias. No, solamente tachas que sean declaradas válidas. Sí. Y tachas, dice usted en particular, si es que hay condenas que se han ocultado. No, son 2 cosas diferentes. Sí. Una tacha es no haber declarado algo, dádivas, y eso se resuelve desde ahora hasta el 14 de marzo. Creo que a fines de febrero, a nivel de jurados especiales, y en última instancia en el Pleno hasta el 14 de marzo. Luego, lo que puede haber, una inhabilitación o una condena, automáticamente de oficio, esa candidatura queda excluida de la elección final del 12 de abril. El caso de Acción Popular quedó absolutamente definido, no figura en la cédula. No figura en la cédula. De acuerdo. Hablemos entonces sobre un tema que tiene que ver con el proceso electoral, pero que va mucho más allá de él, que es la corrupción, porque hemos conocido esta semana el informe de Transparencia Internacional, que no tiene directamente que ver con la transparencia peruana, que existe desde el año 94, y que no es un capítulo peruano de esa Transparencia Internacional, sobre el índice de la percepción de la corrupción. Sí. Y si lo menciono es porque hemos visto un comportamiento por lo menos dudoso, sino directamente doloso en algunos partidos. Diera la impresión de que algunos hacen política para enriquecerse y que lo hacen desde el principio y deliberadamente. Pero la corrupción va desdichadamente mucho más allá que eso. ¿Cómo reacciona usted ante este descubrimiento de que el último año hemos empeorado? Sí. Hemos retrocedido en la lista, de manera que solo están peor que nosotros, me parece que Venezuela y algún otro país que tiene una democracia sumamente dudosa, si no inexistente. De acuerdo. Proética, que es el capítulo peruano de Transparencia Internacional. Sí. Transparencia, como ADEX, el CIES, el IPE, somos asociados de Proética y hemos efectivamente difundido este informe. Muy preocupante. Y en pocas palabras, el Perú siempre estuvo en niveles inadecuados de ética, de integridad. En puntajes teníamos como 38 en promedio en los últimos 15 años. Y en el 2020 en adelante, es decir, los últimos 5 años, ha habido una caída libre hasta llegar al puntaje de 30. Y estamos ahora en la posición 130 de 180 países, en el quinto superior de países más corruptos que hay en el mundo. Y hay una serie de razones. El informe señala muy claramente el crecimiento de la penetración de la criminalidad, de las economías ilegales, la reducción de la libertad de prensa y de expresión, la caída de las libertades. Y lo estamos viendo hoy por hoy en la figura presidencial, en las últimas figuras presidenciales en la actual, y lo estamos viendo en la campaña política. Tú bien has mencionado indirectamente en relación a, por ejemplo, todo el tema de las firmas al inicio de la campaña y hoy en relación a la franja electoral. Entonces, claramente la corrupción, siendo el principal problema, está penetrando y está manchando cada uno de los aspectos de nuestra sociedad. Y ahí puedo hacer el anuncio también, Proética, junto con un consorcio de organizaciones civiles y empresariales, entre las cuales la Transparencia, estamos convocando a inicios de marzo
a un gran foro anticorrupción donde Proética, José Luis Bargurevich, su director ejecutivo, y Julio Pérez, su presidente, le mostrarán al país el trabajo de meses donde hemos venido recolectando y generando consensos en las principales medidas anticorrupción que debe tener el gobierno peruano y el Estado peruano y la sociedad peruana, y estamos convocando a los candidatos presidenciales para que nos puedan contar abiertamente cuáles son sus propuestas para ir en contra del principal flagelo que tiene el país, que es la corrupción, y mucho más ahora con su vínculo con la criminalidad organizada. Así es. Ahora, ¿cuáles son esas principales medidas? No las puedo adelantar, estamos en último proceso porque la particularidad son 10 medidas prioritarias, es que sean alrededor de consensos. Se han hecho consultas a más de 120 expertos de diferentes espectro ideológico, del sector académico, del sector civil, del sector empresarial, del sector sindical. Así que le dejaré a los líderes que lideran hoy Proética para que nos cuenten en los próximos días cuáles son esas medidas, pero hay alto consenso y también vamos a hacer la comparación de qué partidos políticos y sus planes de gobierno están en sintonía con esas propuestas que ojalá nos den un país mucho más ético. Ustedes han establecido relaciones de hace tiempo con varios partidos, los que libremente quieren participar en las reuniones a las que ustedes convocan, para justamente adaptar los temas que ustedes descubren e investigan a sus planes de gobierno, ¿no? Sí. Mantienen esas buenas relaciones con muchos partidos. Nosotros mantenemos una relación con todos los partidos políticos. Yo creo que hay dos iniciativas a resaltar. Una es Revisa tu candidato. Ya en las próximas semanas va a salir la versión ciudadana. Va a haber un aplicativo de muy fácil acceso para que todos los peruanos revisemos la trayectoria de los candidatos antes de ir a votar. Y ahora lo que existe es un acuerdo con RPP y otros medios de comunicación. Le hemos dado una base de datos inteligente con mucha información para que los periodistas puedan hacer reportes. De hecho, Catalina Pinto de En Poder de tus Manos ha hecho un reporte a partir de esa información. Y también Empresarios por la Integridad, por ejemplo, ha hecho una serie de información acerca del financiamiento y cómo cubrir el financiamiento. En Revisa tu candidato, 13 partidos políticos el año pasado trabajaron con nosotros para filtrar sus candidaturas. Un tercio de ellos decidieron hacer ese trabajo con nosotros y hay que también reconocer el esfuerzo de unos partidos que están buscando mayor idoneidad e integridad en sus listas. Al final del día, el 12 de abril, la ciudadanía le otorgará su voto y nuestro llamado es que independientemente del color ideológico, independientemente de la tendencia, en medio de nuestra neutralidad, es que sí los ciudadanos busquen candidaturas competentes, decentes y con una claridad de integridad en su accionar, porque eso es lo que merece como nuevas autoridades. Este domingo hay elecciones para un miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Es muy importante, es el que representará al Colegio de Abogados. Es tanto más importante que en el pasado no hubo ese miembro, puesto que no se pusieron de acuerdo los abogados de su colegio sobre la manera de proceder. En este caso hay 11 candidatos y al escuchar a algunos de ellos están postulando a ser miembros de un jurado al cual critican severamente y consideran laxo frente a las presiones políticas y frente a casos de corrupción. Sí, yo creo que hay que observar el proceso de elección del día domingo. Efectivamente es un cargo muy importante. ¿Estarán presentes ustedes? No nos han convocado, pero bueno, si por medio del día de ustedes quieren que estemos en el proceso, estamos encantados. Siempre muchas instituciones públicas y privadas nos convocan para observar el proceso. Nos parece importante que haya una veeduría ciudadana independiente. Ese proceso ha habido otros años donde no ha habido una elección tan limpia, ha habido problemas. Esperemos que sea así. Esperemos que la persona elegida pueda cumplir bien su rol en el Pleno. Es correcto que el Pleno tenga todos sus integrantes de las instituciones públicas y de la academia, la sociedad civil, y esperemos que ellos puedan cumplir una labor histórica que es emitir justicia. Nosotros estamos a gusto con el trabajo de todo el sistema electoral, siempre observando de la manera correcta, y esperemos que su nuevo integrante pueda ayudar a tomar las decisiones correctas en el próximo proceso electoral. Su nuevo, que puede ser el mismo que ya estaba, porque se puede ser 2 veces seguidas, y de hecho está representándose el señor Ramírez, me parece, junto a otros 10 colegas. Quisiera preguntarle también sobre el contexto político marcado por estas, ¿cómo decirlo?, turbulencias en el Congreso respecto de la manera de proceder frente al señor José Gerí. Aparentemente vamos hacia la admisión de una moción de censura, pero el presidente del Congreso nos ha dicho ya desde ahora que no cabe censurar al señor Gerí, solamente cabe vacarlo. Entonces estamos ante un problema que parece jurídico, pero que oculta mucho más que eso, ¿no? Sí. Yo creo que algo muy importante en los últimos meses de un gobierno en funciones, su función principal es asegurar un proceso electoral limpio, transparente y donde los reflectores estén en las candidaturas presidenciales. Y tanto en los gobiernos que han cumplido su mandato de 5 años,
como en los procesos de transición, que fue con el presidente Paniagua, con el presidente Sagasti. Y yo creo que es lamentable que el día de hoy tengamos que estar en un proceso por faltas graves que ha cometido el presidente de la República en esta discusión. Tocará al Congreso, ojalá, la responsabilidad de seguridad de tomar las decisiones adecuadas por el bien del país. Y a nosotros nos preocupa que lo que suceda no empañe el proceso electoral. Y ese es nuestro llamado a las fuerzas políticas, que sea la decisión que toman, la forma en que lo comuniquen y que le den tranquilidad a la ciudadanía, los reflectores tienen que estar puestos, claro, en resolver los problemas de seguridad ciudadana, claramente que es la prioridad, pero sobre todo en dar la tranquilidad, la paz y la serenidad al país y la legitimidad para que los votantes confíen en el proceso, vayan libremente a las urnas, puedan emitir su voto popular y ojalá tener nuevas autoridades electas sin ningún elemento de fraude, que los perdedores sepan prender, que los ganadores asuman gobierno y ojalá tener un país nuevamente encaminado hacia la gobernabilidad. Una pregunta final. Tengo entendido que va a estar presente usted en un acto que organiza Es Hoy, el próximo jueves, que tiene que ver con grandes ejes de debate justamente de la campaña electoral que ellos quieren compartir con los partidos. De acuerdo. 2 eventos importantes la próxima semana. Uno con Encontrarnos, que es con apoyo consultoría, Es Hoy, RPP, Ipsos y nosotros. Después de 6 meses de trabajo, viajando por todo el país, tenemos 3 medidas concretas en empleo formal, en salud pública y en seguridad ciudadana. Vamos a hacer una presentación pública con partidos políticos, con la ciudadanía y ojalá que sea un paso hacia la gobernabilidad del país, porque en esos temas, independientemente de derecha o izquierda, gobiernos de turno, necesitamos claridad y consensos para avanzar. Y el día siguiente, el jueves, tenemos el lanzamiento oficial de la misión de observación de transparencia con todos nuestros aliados. Estás cordialmente invitado y espero estar acá para contar un poco los detalles de ese proceso. Muchísimas gracias por su presencia, sus explicaciones y adelantarnos también parte de las actividades que tienen la semana próxima.